Hermanos, bendecidos, no dormidos, despiertos, bendecidos. Hermanos, el tema que continuamos hoy en ese buscar el rostro de Dios es clave, es determinante. Y solo te pido que seas estratégica para ver cómo lo guardas, porque es práctico 100%. Y desde ese ser práctico es, podríamos decir, si no parte del corazón de la vida cristiana, es el corazón para una buena vida cristiana. Y eso sencillamente quiere decir que si estamos flojos o fallamos en esta área, nuestra vida cristiana o llamada vida cristiana no es lo que debe ser. Vayamos al Salmo 1, que la mayoría conocemos. Salmo capítulo 1. Y aun cuando se podría leer todo, los primeros 3 versículos del Salmo 1, en ese buscar el rostro de Dios, vamos a entrar en los elementos que nos encaminan, que nos conducen, que deben conducirnos, si los practicamos de manera correcta, adecuada, a encontrarnos con Dios, entablar esa relación íntima con Él, oírle, ser instruidos por Él y gozar de todas esas bendiciones que nos debe generar el relacionarnos con Él. Y obvio esto desde algo muy práctico, no solo en letra, no solo desde una mera religiosidad, sino desde una vida espiritual, dinámica, auténtica, genuina. El Salmo 1, que seguramente todos o la mayoría conocemos, aún las personas que nos visiten, dependiendo aún si ya son cristianas y su nivel de crecimiento en la vida cristiana, o quizás amigos que nos visitan y todavía no han aceptado a Cristo, podría ser que algunas cosas no las entiendas, pero para eso tienes amigos cristianos, quizás a una persona que te invitó o alguien que conozcas que te pueda ayudar en esto para que sea de bendición y no se torne en lo opuesto desde las artimañas del enemigo, sabiendo que lo que vamos a comenzar a trabajar hoy, aun cuando ya lo hacemos en algún nivel, sencillamente necesitamos pulir esa parte porque creo que evidenciamos falencias al respecto, pero que todo sea para bendición. Los primeros 3 versículos del Salmo 1, que hasta podríamos recitar de memoria muchos: bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y como es su delicia, ¿qué es lo que sucede con este varón? Y esa ley
medita de día y de noche. Y porque medita en esa ley de día y de noche y no una meditación pasiva, fría, mecánica, religiosa, ¿qué va a suceder en esta vida? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuidado con esto, porque algunos pueden saberse la ley y aún no sé si meditar o recordarla de día y de noche, pero esa palabra no se ha hecho carne de su ser, de su vida. Entonces es algo mecánico, es algo religioso. Los fariseos del Nuevo Testamento se sabían la palabra al pie de la letra, aún la cargaban en papelitos en su cuerpo, aún la recitaban. Pero ¿qué sucedía con ellos? No la vivían, no la ponían en práctica o no habían descubierto el sentido espiritual de esa palabra y no la practicaban. Eran ciegos. En ese buscar el rostro de Dios, vamos a ventilar en esta mañana algunas realidades de las disciplinas espirituales. Un tema que por alguna razón, o quizás por muchas razones, un tema que el cristiano de entrada debería hacer escuela en él, pero desafortunadamente no ha sido así. Y digo hacer escuela, ya sea que te instruyan o no te instruyan de manera directa. Algunos tienen la capacidad o tendrán la capacidad de hacerlo individualmente, como lo estoy planteando, no lo han hecho. Otros no tienen la capacidad y necesitan la ayuda de otros, pero es un tema determinante para una buena vida cristiana, o una vida cristiana como Dios lo manda, como Dios lo espera. Y voy a mencionar algunas realidades en esta mañana. Aquí sí me toca ajustarme lo más que pueda a los tiempos y su capacidad de entendimiento para que esto no se pierda. Y entendiendo que es un tema 100% práctico y es parte del corazón, si no el corazón, para una buena vida cristiana. Ya ustedes también sabrán cómo lo fortalecen, cómo lo retroalimentan. No voy a dar todas las coordenadas que se pudieran hacer en ese retroalimentarlo, porque muchas cosas se les han dicho y se les seguirán diciendo en su momento, pero cada uno en esto debe ser sabio, muy sabio. Y al hablar de disciplinas espirituales, la lista es interminable, pero hay unas básicas, hay unas que son cimiento para la vida cristiana y hemos de vivirla todos los días, porque por algo
estamos hablando de disciplina. Y al hablar de disciplina, a mí me genera un poco de, ¿qué diría yo? Me genera un poquito dilema al aplicar el término disciplina. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en disciplina, o el manejo que se le da al término disciplina, la disciplina aparece como un valor. Y al hablar de valor, hablamos de esos principios éticos, esos principios morales con los que elegimos guiar nuestra conducta en los distintos ámbitos de la vida. Y al hablar de valor, no solo hablamos de la disciplina, hablamos de la honestidad como valor, la transparencia, la honestidad, la generosidad, buenos valores. Obvio, hay también antivalores, lo opuesto. Pero cuando pienso en estas disciplinas espirituales, aunque arrastran valores, pienso más en esas prácticas, en esas conductas recurrente o constante, desde un elemento o aspecto clave en la vida cristiana. Ahora, desde estos dos enfoques que personalmente hago de la disciplina, podrían haber diferentes opiniones. Pero lo que he dicho hasta aquí es que la disciplina, en términos generales, aparece como un valor. Pero además de ello, hablamos en este caso, de las disciplinas espirituales. Pensamos más en esa práctica, en ese movernos desde algunos elementos o aspectos determinantes en la vida cristiana. Ahora, como mi tema es amplio, o mi título es amplio, algunas realidades de las disciplinas espirituales, intentaré manejar al menos dos aspectos o dos realidades de esas disciplinas espirituales. Y lo primero, lo que son las disciplinas espirituales. Lo primero, lo que son las disciplinas espirituales. Y quiero citar mínimo a dos o tres autores que tocan esto de las disciplinas espirituales. Richard Foster, que por cierto tiene un libro, o alguno de sus libros, en dirección a las disciplinas espirituales, titulado Alabanza a la disciplina. Richard Foster dice: Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir o impartirnos su gracia. Desde lo que son, podríamos decir que son los medios que Dios nos ha dado para recibir o impartirnos, ¿qué cosa? Su gracia. Siguiendo a Richard Foster, vamos a encontrar también que las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal manera que Él pueda transformarnos. Y si hemos cogido las ideas o algunas ideas clave hasta aquí, podríamos decir que las disciplinas espirituales
son determinantes para una buena vida cristiana. Y que donde no hay disciplinas espirituales en la vida, que no hay disciplinas espirituales en la vida cotidiana, ¿cómo va a ser esa vida cristiana? Floja, endeble. Entonces, allí encontramos, por cierto, dos elementos bien importantes. Que las disciplinas espirituales no solo están para conectarnos con Dios, para darnos poder, o quien nos da poder, sino que las disciplinas son también para transformar nuestra vida. Y aquí volvemos a algo que en los últimos días hemos tratado. Yo no puedo ser ni hacer aquello de lo cual no sé. Yo no puedo ser transformado, cambiado, ajustarme o que Dios me transforme al nivel del carácter de Cristo si no sé cómo hacerlo o cómo colocarme en la condición para que Dios lo haga. Y tampoco puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga si yo no sé qué es lo que Dios me pide. Yo debo saber para poder ser y para poder hacer. Y un gran vacío que tenemos la mayoría como cristianos está en esto de las disciplinas espirituales. Cuando nos congregamos, y en este caso nosotros como iglesia local, día jueves, de manera general, día jueves y hoy día domingo, más allá de los ministerios que pueden celebrar reuniones como ministerio, hermanos, cuando nos congregamos, el ministerio de alabanza y adoración no debería lidiar con nadie. Que cante, que adore, que alabe, que cambie la actitud, que diga amén, que le diga a Dios esto y lo otro. Si somos cristianos serios y practicamos las disciplinas espirituales que me mantienen en esa comunión, en esa intimidad con Dios, ¿cómo llegaríamos? ¿Aló? ¿Cómo llegaríamos? Entonados, ardientes, fervientes, alegres, a pesar de, rebosantes de amor a Dios, de gratitud a Dios. Y nadie tendría que darnos pedal. Ahora, si eso es verdad, ¿cuál sería el reverso de esa verdad? ¿Que estamos practicando las disciplinas espirituales y aún las estamos practicando como deben ser? ¿Qué decía el Salmo 1? De esa bendición de ese varón que medita en la ley de Dios de día y de noche, y como no es una meditación religiosa, mecánica, seguramente esa meditación va acompañada de la práctica y eso trae o genera vida. Ahora, por favor, si
Dios ha de transformarnos, o si hemos de permitir que Dios nos transforme desde las disciplinas espirituales, tenemos que, no le quiero dar mucho a esto, no le quiero dar a esto, pero tenemos que recordar algo que ha sacado roncha en algunos, y es quitarle el poder a las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no tienen poder, ninguna. Solo son, ¿qué cosa? Un medio. ¿Para qué? Para que Dios, un medio para acercarnos a Dios y que Dios nos transforme. Ahora, si eso es verdad, espero que cuando mencionemos o hagamos alguna lista de disciplinas espirituales básicas, esto no genere roncha. Pero ustedes ya no son tan novatos en este discurso, y que, por cierto, a veces practicamos algunas disciplinas espirituales y no producen el efecto que deben producir porque le estamos dando a la misma disciplina el poder de cambiarnos y estamos dejando a Dios de lado. En otras palabras, las disciplinas que están para que tengamos intimidad y relación con Dios no están cumpliendo su propósito, porque nos estamos quedando en la disciplina y estamos dejando a Dios de lado. Cuidado con esto. Entonces, las disciplinas nos permiten recibir poder de Dios, el obrar de Dios, ser transformados por Dios. Y si hemos de encontrarnos con Dios y entablar una relación estrecha con Él, hemos otra vez de no darle a la disciplina los atributos que solo son y le pertenecen a Dios. Cuidado, la disciplina no es un ser. A veces le damos vida y poder a lo que no tiene vida, a lo que no es una persona. Tengamos cuidado con ello. No le demos atributos de persona a lo que no es persona y a lo que no tiene vida. La disciplina no es un ser, no tiene vida en sí misma. Es solo un medio o un puente que nos lleva o nos puede llevar a encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Ahora, más allá de Richard Foster, hay otro autor que quiero citar, y en esto doy el crédito a Bernardo Tranchini en su libro devocional, en su guía devocional. ¿Cómo se llama, María Luisa? Cambio Profundo, pero el devocional, sí, es a cambios profundos, pero tiene que ver con algo más. Pero lo estoy siguiendo a él en este aspecto, porque da elementos bien interesantes. Hay otro autor, John Ortberg, hablando de la disciplina, dice: toda actividad que me puede ayudar a adquirir poder para vivir de la manera que Jesús enseñó y de la cual dio ejemplo. Es decir, para él la disciplina cristiana son toda actividad que puede ayudar a adquirir poder para vivir de la manera que Jesús enseñó y de la cual dio ejemplo. Allí ese da poder, creo que es un despiste también, porque solo son los medios para adquirir
para llevarnos a Dios, quien da ese poder. Y en ese caso, Él está pensando en la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, etcétera. Y citaría a un último, Donald Whitney, dice que las disciplinas son aquellas actividades personales dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes que los creyentes en Cristo deben utilizar en su búsqueda de piedad llena del Espíritu Santo e impulsada por el Evangelio, es decir, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. Y en este caso, la piedad para el autor es intimidad con Cristo y conformidad a Cristo, tanto interna como externamente. Ahora, nosotros ya hemos hablado un poco de esto, y yo solo quiero, entre muchas, que entendamos que en ese buscar el rostro de Dios hay un camino. ¿Y es el camino de qué? De las disciplinas espirituales. Que yo no puedo encontrarme con Dios si no practico algunas disciplinas espirituales claves. ¿Nos queda claro esto? Voy a buscar el rostro de Dios. ¿Cómo lo voy a buscar? ¿A través de qué lo voy a buscar? Ya Dios ha dejado el camino. Ya Dios ha dejado el camino. Cito un último autor, Dallas Willard. Dice: las disciplinas espirituales son actividades de la mente y cuerpo emprendidas intencionalmente para conducir nuestra personalidad y la totalidad de nuestro ser a una efectiva cooperación en el orden divino. Nos capacitan más y más para vivir con un poder que está estrictamente hablando más allá de nosotros. Llevemos esto a la práctica. Cuando buscamos el respaldo de poder de Dios para las tareas ministeriales, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es alguna de las cosas que hacemos? Que comenzamos a hacer. Aún lo llevaría a otro nivel. ¿Qué son algunas de las cosas en el marco de disciplinas espirituales que más hace la iglesia y hace el cristiano? Orar, leer la Biblia, adorar. ¿Qué más? Ayunar, vigilias, pero la vigilia solo sería el instrumento, el medio, ¿para qué? Para orar, para clamar. ¿Estamos entendiendo esto? Muéstrame una vida cristiana poderosa en Dios, una vida cristiana poderosa en su estilo de vida, y yo te mostraré a un hombre, a una mujer que lleva unas disciplinas espirituales correctamente. Porque podemos orar, podemos ayunar, podemos leer la Biblia, pero leemos la Biblia y no la practicamos. Oramos, pedimos, quizás no recibimos, no oímos a Dios.
y tantas otras realidades. Aún ayunamos. Y como lo hemos tratado en tiempo atrás, y hoy sí que tiene valor esto, le endosamos el poder al ayuno, le endosamos el poder a la oración, le endosamos el poder al instrumento, al medio, y dejamos a Dios de lado. Y por eso estamos como estamos. Porque sacamos a Dios sin querer queriendo. Lo sacamos de la agenda. Y nos quedamos y colocamos la práctica como un fin. No, si la práctica no te lleva a Dios, si la actividad religiosa no te lleva a Dios, nada va a suceder. Y si sucede algo, será muy poquito. Y eso que sucede, en algún momento lo pierdes porque no te has encontrado con Dios. No nos hemos encontrado con Dios. Y desgraciadamente, aún por contexto denominacional, esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros, que por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha ido sacando. Pero yo diría que casi en una mayoría, y podría no ser en este instante, en este momento histórico denominacional, pero quizás 10 años atrás, aún 5 años atrás, era casi el común denominador. Y aún yo me he ganado vetos ya, porque en algún momento se me ha salido, donde me han invitado. Decir la oración no tiene poder, el poder es de Dios. El ayuno no tiene poder, el poder es de Dios. La alabanza, la adoración no tienen poder, el poder es de Dios. ¿Y qué más me ha tocado hacer? Cuando algún pastor me está llamando, invitando a su congregación, le digo, no sé si fuese yo la ficha en este momento, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Hay cosas que estoy predicando y no puedo callarlas, y no sé si eso generaría roncha en su congregación o por usted mismo. Alguno me ha dicho, pastor, ¿cómo qué cosa? Entonces me he metido en esta área. Hermanos, las disciplinas espirituales son el camino para encontrarnos con Dios. Son el medio para que Dios nos cambie, nos transforme. Son los medios a través de los cuales nuestro ser es cambiado, es transformado, especialmente por esa disciplina del estudio de la palabra y obvio desde algún encuentro con Dios. Termino con esto. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, la lista es larga, pero yo solo quiero en este momento que nos queden claras mínimo algunas disciplinas que favorecen la intimidad con Dios. Número 1, mencionen ustedes la oración, pero antes de orar, yo diría en el ámbito cristiano, la primera debe ser el estudio de la palabra, porque si yo no sé,
lo que dice la palabra y no sé lo que la Biblia me dice de la oración, no voy a poder orar acertadamente. Obvio, orar a la hora es tan fácil porque orar es pedir. Pero orar cristianamente y a la luz de la palabra me lleva a conocer primero la palabra. Pero estoy de acuerdo, todos, aún hasta sin ser cristianos, hemos orado. Le hemos pedido algo a Dios. Entonces, el estudio de la palabra, la oración, ¿cuál otra es de ese paquete de la intimidad con Dios? La adoración. Estudio de la palabra, oración, adoración. ¿Cuál otra? La confesión. La confesión como disciplina. Y hemos mencionado ya 4. Estudio de la palabra, oración, adoración, confesión. Podría haber más, pero mínimo esas 4 disciplinas o esos 4 elementos, esas 4 cosas deben hacer parte del paquete de disciplinas que favorecen la intimidad ¿con quién? Con Dios. Y la pregunta, ¿lees la Biblia? Y más que leerla, estudias la Biblia, oras, adoras, confiesas. Ahora, si esto lo hacemos, cuando hablamos de disciplina, es algo recurrente. Miren el Salmo 1. En la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cuántas veces en el día o cuántas veces en la semana? Todos los días. Y cuidado con los frutos, con los resultados. Mínimo estas 4, podrían haber más, que favorecen la intimidad con Dios. Y se las dejo para que armemos nuestro cuadro, desde lo personal. Además de estas 4, podríamos colocar también la meditación. Y más de la meditación, la fe no es tanto, bueno, la fe para algunos podría ser disciplina, pero obvio que si voy a la palabra y creo en un Dios es porque tengo fe. Podríamos colocar la meditación ligado a la palabra, la contemplación dentro de la adoración, la admiración, la contemplación dije, la admiración dentro de la adoración. Creo que es un aliancista W. Tozer, no sé si es el 4º aliancista más representativo o el 3er aliancista más representativo después de Simpson. Y él en un librito que titula Ese increíble cristiano, hablando de la adoración, toca los niveles de adoración. Y él allí toca la admiración. Además toca la contemplación, la admiración, el asombro. Y hermanos, cuando hablamos de admiración a Dios, cuando nos tienen que dar pedal hasta para que abramos la boca. A mí una de las que hay una canción, creo que de Jesús Adrián Romero, vengo postrado a tus pies. Agradecido yo estoy porque me amaste. Vengo a postrarme ante ti en silencio.
¿Qué más dice? A tus pies. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Hermano, esa me derrite. Hermano, hasta en la adoración tenemos que crecer. Porque a veces lo que cantamos es solo labios. Y no hay admiración, no hay pasión, no hay devoción en lo que cantamos. Pero el cierre de esto es, si yo practico esto todos los días, ¿qué sucede cuando llego al culto congregacional? Llego conectado. Y nadie tiene que decirte que adores. Nadie tiene que decirte que contemple. Nadie tiene que decirte, hermano, abra los labios. Cuando no toda adoración hay que abrir los labios. Pero algún día tenemos que abrir los labios. Hermanos, cuando nosotros no somos hombres y mujeres de disciplinas espirituales continuas, diarias, llegamos fríos, secos. Y la adoración congregacional, que debería ser la sumatoria de todas las adoraciones individuales, en un buen nivel y que deberían convertirse en un río, a veces lo que se percibe es una tranca. Lo que debería ser un diluvio, un río fluyendo en abundancia sus aguas, a veces ni un riachuelo. ¿Y será que vamos a hallar el rostro de Dios cuando ni siquiera le reconocemos ni le honramos? Que Dios nos dé entendimiento. Y no solo entendimiento, que Dios nos dé decisión. Y esto que sin tocar los efectos nocivos y las puertas y grietas que se le abren al enemigo cuando no practicamos disciplinas espirituales y en especial cuando no tenemos esa intimidad con Dios. Y lo podemos hacer familiarmente, pero cuando lo hagamos familiarmente, tenemos que hacerlo individualmente. Y todo cristiano, si ha de hacerle mella al enemigo y no quiere dejar huecos y portillos por donde el diablo se meta, tiene que ser un hombre de intimidad, una mujer de intimidad con Dios, de disciplinas espirituales. Eso no tiene pierde. Y si hasta aquí no las estás practicando, no lo estás haciendo, ahí ya hay una puerta abierta. Ahí hay una puerta abierta. Y seguramente el enemigo ya se metió. Y no te quejes de las consecuencias. Comenzamos a dar pasos en esto de las disciplinas espirituales. Hermanos, y el enemigo se opondrá a esto. Porque él sabe que si como iglesia y como cristianos individuales y como familia nos fortalecemos en esto, el diablo ya no tendrá nada con qué frenarnos.